Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Gamboa Corrales. Hago parte del magisterio de la ciudad de Manizales. También hago parte del equipo Nuevos Maestros por la Educación y el día de hoy los estaré acompañando para la realización de la prueba de aptitud verbal. Quiero contarles que nosotros no somos dueños de la verdad absoluta y que hemos hecho la comparación de las respuestas de este test con las respuestas que han dado en algunas otras preparaciones. Entonces nos hemos dado la tarea de hacer el análisis, de revisar, corroborar si sus respuestas estaban bien y por supuesto dar los argumentos de por qué algunas de las respuestas son como son. A continuación voy a compartir con ustedes la prueba y a por ello. Quiero contarles que la primera parte de nuestra prueba de aptitud verbal son preguntas de selección múltiple con única respuesta tipo 1. Este tipo de preguntas constan de un enunciado y 4 opciones de respuestas A, B, C o D. Y solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta, y usted debe seleccionar la respuesta correcta, marcarla en su hoja de respuesta rellenando el círculo correspondiente a la letra que identifica la opción elegida. Recordemos que en estas pruebas nos ponen muchísimas lecturas. La primera recomendación que les podría dar solo para iniciar es que abordemos la lectura con una mente abierta. No entremos pensando algo a partir del primer párrafo o a partir del título. Y lo siguiente que les diría es que den una mirada primero a las preguntas para que ustedes se vayan dando cuenta más o menos qué es lo que les van a preguntar. O sea, que usted ya sepa con antelación qué información le van a estar preguntando. Entonces, cuando usted la lea en el texto, va a encontrarla más fácil. Entonces, vamos con la primera. Perdón, yo muevo esto por acá. Responda las preguntas de la 31 al 34 de acuerdo con la siguiente información. La humanidad se enfrenta, pues, al reto del cambio climático, tema que en el siglo XXI ocupará a las ciencias del ambiente, climatología aplicada y bioclimatología, entre otras, y medirá sus consecuencias sobre todas las esferas de la vida humana, animal y vegetal. Desde el punto de vista de la epidemiología, la salud pública y la gestión de la salud, existe gran preocupación por el impacto que el cambio climático viene ejerciendo sobre la salud humana. Hay evidencias claras sobre las alteraciones que se están presentando en el clima en diferentes partes del mundo. Igualmente, hay estimativos confiables sobre la magnitud que estos podrían adquirir en la segunda mitad del presente siglo y de las acentuadas alteraciones que tales cambios podrían ocasionar en los patrones de distribución de los agentes infecciosos y sus vectores, y en general sobre los sistemas de salud de los países. Entre las posibles repercusiones del cambio climático sobre la salud humana se encuentran los efectos directos como el aumento de la incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores y de las ocasionadas por alergénicos y contaminantes transmitidos en aerosoles. También se debe tomar en cuenta las repercusiones indirectas sobre la nutrición, dados sus efectos en la producción de alimento y su valor nutricional, las generadas por la alteración de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos externos, muertes y morbilidad por daños directos a las personas y a la infraestructura sanitaria, y los daños a los sistemas ecológicos y sociales. Por todo lo anterior, es pertinente y urgente conocer con mayor precisión la relación existente entre el clima y los diferentes aspectos de la salud humana, más concretamente sobre los posibles resultados de la variabilidad y del cambio climático, con el fin de identificar y orientar con mayor fundamento las medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad de los países en esta materia. Entonces vamos con la pregunta 31 que dice: al final del texto, el uso de la expresión por todo lo anterior se puede reemplazar sin perder sentido completo por la expresión, y aquí lo que buscamos es un sinónimo. ¿Cuál de esas 4 nos contribuye? Adicionalmente, a modo de resumen, en consecuencia, en última instancia. La respuesta correcta es la respuesta C, en consecuencia. Pregunta 32. Cuando el texto se afirma que medirá sus consecuencias sobre todas las esferas de la vida humana, animal y vegetal, la expresión las esferas se puede reemplazar sin perder sentido por la expresión y nos dan las siguientes opciones: prácticas, los círculos, los ámbitos y las facetas. Cuando nosotros buscamos los sinónimos, es importante tener como un buen manejo de sinónimos y antónimos.
encontramos que el sinónimo más cercano a esferas es ámbitos. Por eso la respuesta es la C. Con base en el texto, es correcto afirmar que el propósito del autor es A. Presentar las repercusiones que tiene el cambio climático para la humanidad. Advertir sobre la necesidad de estudiar las consecuencias del cambio climático. Señalar las disciplinas que se encargan de enfrentar el cambio climático o distinguir los dos tipos de efectos que tiene el cambio climático en el ambiente. Aquí ya nos toca hacer un análisis específico del texto en el cual nosotros nos podríamos devolver y encontraríamos que en su mayoría en este texto el autor utiliza varias expresiones que nos hablan de cuál es su verdadera intención. A lo largo del texto encontramos que el autor utiliza expresiones como por ejemplo, se enfrenta, medirá sus consecuencias, existe gran preocupación, evidencia de las alteraciones, estimados sobre la magnitud, alteraciones que podrían ocasionar posibles repercusiones, incidencia de la enfermedad. Por tanto, si nosotros nos vamos y nos devolvemos en el texto, encontramos que en el último párrafo dice: es pertinente y urgente conocer con mayor precisión sobre los posibles resultados de estas variables o de la variable. Entonces, si miramos todas esas informaciones a lo largo del texto, nos damos cuenta que la intención del autor esencialmente es advertir sobre la necesidad de estudiar las consecuencias del cambio climático. No está presentándolas únicamente, no está señalando las disciplinas, las menciona al principio, pero solamente pues brevemente. Y tampoco hace una distinción entre los efectos del cambio climático. Lo que hace es advertir, de acuerdo a todas las expresiones que utiliza en el texto. En el punto número 34 dice: cuando en el texto se afirma que con el fin de identificar y orientar con mayor fundamento las medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad de los países en esta materia, la palabra orientar se puede reemplazar sin perder sentido por la palabra, ¿cuál dicen ustedes? La respuesta correcta, dirigir. Entonces, el conocimiento de sinónimos, súper importante. Tenemos otro texto. Responde a las preguntas de la 35 y 36 de acuerdo a la siguiente información. Ni las autoridades sanitarias radicadas en la capital guineana, Conakry, ni los vigilantes extranjeros de esta enfermedad vírica se hallaban en Meliandou cuando murió Emile Uamuno. Si hubieran estado allí y si hubiesen comprendido que asistían al primer caso de un brote de la enfermedad del virus del ébola, quizá se habrían puesto manos a la obra para despejar incógnitas. ¿Cómo enfermó el pequeño? ¿Qué hizo? ¿Qué tocó? ¿Qué comió? Si el ébola había entrado en su organismo, ¿de dónde había salido? Una de las características más desconcertantes del virus del ébola, cuya primera aparición reconocida tuvo lugar hace casi 4 décadas, es que desaparece durante años. Desde el brote de 1976 en lo que entonces era el Zaire, hoy la República Democrática del Congo, y un episodio simultáneo con un virus muy parecido en el sur de Sudán, hoy Sudán del Sur. Los brotes de ébola han sido esporádicos. En 1977 y 1994 no se confirmó ni una muerte humana por infección del ébola. No hablamos de un virus sutil que se cuela delicadamente entre las personas causando leves cefaleas y moqueo. Si durante estos 17 años hubiese estado circulando entre las poblaciones humanas, lo hubiéramos sabido. Entonces, nos encontramos que con la pregunta 35, aquí hay una discusión entre algunas de las personas que han solucionado este examen. Dice, en el texto presentado se afirma que Emile Uamuno murió a pesar de los cuidados de quienes monitoreaban el ébola en un barrio de Conakry, la capital de Nueva Guinea, derivado de un contagio por los alimentos consumidos y en ausencia del personal que le hace seguimiento al ébola. En algunas de las soluciones a este texto que se le han dado a este ejercicio, algunas de las personas argumentan que la respuesta es la D, otras dicen que es la B. A partir de las siguientes fundamentaciones les voy a contar cuál es la respuesta correcta. En la pregunta B en la respuesta B
se presenta la información más precisa. En la respuesta D se habla de la ausencia del personal que hace el seguimiento al ébola. Pero si nosotros nos devolvemos en el texto, nos encontramos que en el primer párrafo dicen que si hubiesen comprendido que asistían al primer caso de ébola, se habrían puesto manos a la obra, seguido por otros interrogantes que implican que no hubo seguimiento. Por tanto, la respuesta D no es. La respuesta correcta es la B. En la pregunta 36 dice: con base en las ideas desarrolladas en el texto, ¿es correcto afirmar que el ébola es un virus cuyo brote ha durado 4 décadas? ¿Los brotes de ébola tienen ciclos regulares predecibles? ¿Las causas de los brotes de ébola aún se desconocen? ¿Los síntomas del ébola pueden pasar inadvertidos? Ya de entrada, si nosotros nos devolvemos al texto, miramos que el ébola no ha durado 4 décadas, que de hecho nos dicen que ha sido esporádico, ¿cierto? Entonces la A queda descartada. Nos dice el B que brotes de ébola tienen ciclos regulares predecibles. No, ahí acabamos de ver fechas como 1994 y apenas unos años antes. Entonces no hablamos de ciclos exactos. La D dice que los síntomas del ébola pueden pasar inadvertidos y en el penúltimo renglón del texto nos habla de que no es un virus que pasa desapercibido entre el pueblo con una cefalea y un mareo, sino que sencillamente es algo pues mucho más fuerte. Entonces, por tanto, la respuesta correcta es la C. Tenemos un texto que dice así: responda a las preguntas 37 y 38 de acuerdo a la siguiente información. Cuando en 1099 los cruzados llegaron a Palestina para recuperar Tierra Santa, se aproximaban a Jerusalén y encontraron llanuras en las que crecían cañas llenas de miel, una planta desconocida para ellos con la que paliaron el hambre que padecían desde hacía semanas. Así, al menos recogía Fulquerio de Chartres, cronista de la campaña, un episodio que no podía sino evocar un pasaje célebre de la Biblia, en el que se cuenta cómo el ejército israelita comandado por Jonatán, hijo de Saúl, llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Primer libro de Samuel, capítulo 14-25. La caña de miel era en realidad caña de azúcar, un producto que por entonces ya hacía 2 milenios que se consumía en la India. Durante ese tiempo, el cultivo de la caña se había extendido por Asia y a través de los musulmanes había llegado al norte de África y a Al-Ándalus. Las técnicas que permitían transformar el jugo en cristales desarrolladas en la India a partir del siglo V después de Cristo facilitaron su transporte y con ello hicieron que aumentase su consumo. Pero fueron las cruzadas las que introdujeron definitivamente en la Europa cristiana aquel producto que pronto se conoció por su denominación árabe azúcar. Tenemos las siguientes preguntas. En la pregunta 37, la expresión una planta desconocida para ellos con la que paliaron el hambre que padecían puede reemplazarse por... La palabra subrayada puede reemplazarse por moderaron, mitigaron, controlaron, eliminar. En algunas de las preparaciones para este tipo de exámenes, la respuesta que señalan es la A. Sin embargo, si nosotros consultamos los sinónimos de la palabra paliar, el sinónimo más cercano es mitigar. Entonces, por tanto, la respuesta correcta es la B. En la 38 es correcto inferir que los musulmanes dan a conocer el azúcar en Occidente. Pueden atribuirse a los israelitas el descubrimiento del azúcar. La cristalización del azúcar es una técnica de origen indio. Antes de las cruzadas el azúcar era conocido solamente en Asia. Bueno, aquí tenemos que entender que cuando nos dicen inferir, nos están hablando de algo que nosotros, una información a la cual llegamos, pero que no está directamente expresada en el texto. Ahí les doy la respuesta. Cuando entonces nosotros miramos todas las opciones, pues la única que se descarta en este momento pues sería la B, pero la C y la D nos ponen en duda, porque la C y la D aparecen en el texto. Pero entonces cuando nosotros miramos la A, nos encontramos que tiene información parcial que está en el texto,
pero que también nosotros inferimos a raíz de lo que decían en el texto. Miremos, por ejemplo, es la A porque en el texto, en el segundo párrafo, entre el segundo y el tercer renglón, se dice que los musulmanes habían llegado al norte de África y al-Andalus. Ese al-Andalus es el nombre que se le daba a la península ibérica en la Edad Media. Por tanto, no dice directamente que llevan el azúcar al occidente, sino que se infiere por la ubicación geográfica que la península, pues, de la península en comparación de donde ellos se encuentran. Entonces, la respuesta correcta en esa 38 es la A. Vámonos con la siguiente lectura. Responda las preguntas 39 a la 41 de acuerdo a la siguiente información. En esta encrucijada de caminos tan opuestos, casi antagónicos, la figura de Piotr Ilich Tchaikovsky se recortó sola y aún a riesgo de convertirse en blanco de los más inauditos ataques musicales, cosmopolita, occidental, extranjerizante, y de nuestros personales, neurótico, alcohólico, homosexual. Se atrevió a hermanar la belleza de Mozart y el susurro de las isbas, aldeas perdidas en la inmensidad esteparia. Frutos de esta visión abarcadora fueron insuperables óperas, en estremecedoras sinfonías, magníficos conciertos y maravillosos ballets. Hoy nadie duda en reconocer en Tchaikovsky al genio de Rusia. Sus ritmos, sus melodías, sus cadencias y sus temas son arte y parte de la llamada alma rusa. Esa singular categoría romántica que todavía en uso alberga siglos de una historia mechada de grandezas y miserias y es animada por las culturas más diversas. El lenguaje de Tchaikovsky parece estar destinado a ser una especie de esperanto musical, escribió Rimsky-Korsakov en Música de Rusia. Es tan sencillo y formalmente tan claro que cualquier persona puede entenderlo. Devoto de la mesura y de la belleza, es el auténtico espíritu ruso al alcance de todos. Si la música es acaso el lenguaje más abstracto del ser humano y sus significados germinan en contacto con las capas más profundas del inconsciente, Tchaikovsky, más ruso que nadie, supo hablarle a la humanidad entera. Entonces nos encontramos con la pregunta número 39. Perdón, yo muevo esto por acá. La pregunta 39. El autor del texto tiene como propósito principal explicar la importante influencia de Tchaikovsky sobre el desarrollo de las características del romanticismo musical ruso. Relacionar algunas de las principales piezas de Tchaikovsky como exponentes indispensables de la música nacionalista rusa. Destacar la capacidad de Tchaikovsky para condensar en un lenguaje universal la tradición musical rusa y de otros países europeos. Reconocer las dificultades que experimentó Tchaikovsky para llegar a convertirse en uno de los grandes compositores rusos. Si nosotros miramos las opciones, encontramos que, por ejemplo, en la D dice reconocer las dificultades que tuvo para convertirse en los grandes compositores. No fueron grandes dificultades, fueron solamente pues algunas palabras. En la C encontramos, dice que destacar la capacidad de Tchaikovsky para condensar un lenguaje universal, la tradición musical rusa y de otros países europeos. En el texto en ningún lado mencionan otros países europeos, entonces descartar. En la B decimos relacionar algunas de las principales piezas de Tchaikovsky como exponente indispensable en la música nacionalista rusa. Nuevamente, en ningún lado del texto dice nacionalista y por tanto la respuesta es la A. Entonces lo que hacemos es descartar. Hay palabras, sencillamente con algunas palabras logramos hacer ese descarte de las opciones incorrectas. En la oración devoto de la mesura y de la belleza, la palabra subrayada puede reemplazarse sin perder el sentido por la palabra mesura, es medirse, es moderación, sinónimos. En la oración blanco de los más inauditos ataques musicales, la palabra subrayada puede reemplazarse sin perder el sentido por la palabra injusto, extraño, ofensivo, improcedente. Pues nosotros miramos lo que le decían a Tchaikovsky en varios sentidos y miramos que los ataques que tuvo pues fueron varios adjetivos que le aplicaban. Sin embargo, si nosotros buscamos o conocemos los sinónimos de la palabra inaudito, nos damos cuenta que la palabra más cercana a su significado es la palabra extraña, puesto que cuando miramos en un diccionario encontramos que entre sus sinónimos está monstruoso o raro, ¿listo? Entonces por eso la respuesta allí es extraños. Vámonos con
el otro texto. Dice así. Responde a las preguntas 42 y 43 de acuerdo a la siguiente información. La investigación que lidera el Dr. Francisco Lopera con el grupo de pacientes de Alzheimer de Yarumal, Antioquia, población con la mayor tasa de casos en este mal en el mundo, está dando frutos. Su equipo y un grupo de investigadores de la Universidad de California descubrieron que esta población porta el gen E280A, responsable de una forma agresiva de este mal que hace que las personas pierdan la memoria desde los 40 años. Los científicos rastrearon la secuencia de este genoma hasta el siglo XVII, lo que sugiere que un conquistador pudo introducirlo en esa región. El estudio fue publicado por la revista Alzheimer and Dementia. Otro estudio realizado con la misma gente de Yarumal por expertos de la Australian National University y publicado en la revista Molecular Psychiatry encontró una mutación que retrasa por lo menos 17 años dicha enfermedad. Se encuentra en el gen APOE y protegería a la persona de la aparición prematura de placas amiloides, causantes del mal. Estos datos crean una nueva manera de manejar esta enfermedad que padecen más de 24 millones de personas en el mundo, pues permitiría probar nuevas terapias en pacientes asintomáticos. Entonces tenemos que en nuestra pregunta 42 hay varias discusiones, hay varias respuestas que han dado en algunos tutoriales. Nosotros vamos a dar los puntos de vista que consideramos para la respuesta que le damos. A partir del texto puede afirmarse que el elevado número de pacientes de Alzheimer en Yarumal se debe a la aparición prematura de placas amiloides, la presencia del gen APOE en sus pobladores, una mutación genética única en el mundo y la herencia de un conquistador del siglo XVII. Si ponemos aquí a votar, yo creo que habría varias respuestas, ¿cierto? Pero entonces aquí es cuando tenemos que hacer análisis profundo de cada una de esas opciones y de lo que nos dice en el texto. Entonces, algunos compañeros proponen la respuesta A, la aparición prematura de placas amiloides, ya que en el texto, en el renglón 8, aparece que la aparición prematura de las placas amiloides son las causas del mal. Esas placas son las responsables del Alzheimer en el Yarumal y en cualquier parte del mundo. Pero el estudio habla de una mutación hallada en la misma gente de Yarumal que retrasa hasta 17 años la enfermedad. Por tanto, se puede afirmar que en Yarumal hay muchos casos de Alzheimer porque es la población, esto está en el primer párrafo, porque es la población con mayor tasa de casos en el mundo y por tanto la población enferma de Alzheimer de Yarumal tiene aparición prematura de placas de amiloides. La respuesta correcta que dan varios compañeros es la A. Sin embargo, en algunos de los tutoriales que estudiamos aparecen que dan como respuesta la C, ya que en el texto también se fundamenta que encontraron que esta población porta un gen que de una forma agresiva hace que el mal aparezca en sus moradores. Y algunos otros compañeros también responden que es la D. Pero entonces si nos fuéramos por la D, tendríamos que pensar pues que ese conquistador o cualquier otro conquistador con antecedentes de Alzheimer que llegara a cualquier lado del mundo hubiera pues dado las mismas posibilidades a futuro para las poblaciones. Entonces nosotros nos quedamos con la A. Sin embargo, pues está a discusión y nos gustaría de pronto leer sus opiniones al respecto. En la 43 nos encontramos con que a partir de la lectura es correcto afirmar que con el texto el autor busca mostrar los avances en las investigaciones con pacientes de Alzheimer, resaltar la influencia genética en la aparición de la enfermedad de Alzheimer, divulgar información reciente sobre las causas de la enfermedad del Alzheimer, informar los motivos de la alta tasa de pacientes con Alzheimer en Yarumal. La respuesta que le damos es mostrar los avances en las investigaciones, puesto que en el texto solamente se menciona brevemente lo de la influencia genética.
no se divulga información sobre las causas de la enfermedad en ningún lado. Bueno, se dice que es la recesión, el gen, ¿cierto? Pero pues no habla como, no es información reciente, eso es algo pues más antiguo. En la de informar los motivos de la alta tasa de pacientes con Alzheimer en Yarumal, eso sería solamente una parte del texto. Entonces la que mejor se acomoda es la A, porque esencialmente en el texto se culmina con una frase que no encierra únicamente a los pacientes de Yarumal, sino al mundo entero. Vamos con las preguntas 44 y 45 de acuerdo al texto. Ríos de tinta han corrido en la última década sobre el tema de la gestión del conocimiento, en los que se señala su importancia para las organizaciones, así como el papel que cumple el conocimiento como activo estratégico empresarial, idea que nos legó el ya fallecido Peter Drucker. Sin embargo, tan abundante cuerpo de conocimiento teórico no parece haberse desarrollado en las organizaciones colombianas, en un cuerpo metodológico y práctico lo suficientemente consistente como para ser aplicado en relación con las estrategias empresariales y mostrar resultados significativos en cuanto al mejoramiento de la competitividad. En las entidades públicas y privadas se evidencian esfuerzos crecientes en materias de formación del talento humano, en la identificación y el desarrollo de las competencias organizacionales, en la gestión y la seguridad de la información, en la gestión documental y en algunas empresas se adelantan importantes programas y proyectos de investigación y desarrollo o de innovación. Pero tales esfuerzos no se efectúan en un marco sistémico de articulación, porque al interior de las organizaciones no se reconoce el vínculo existente entre esos temas como cuerpo central de la gestión del conocimiento organizacional. De acuerdo con la lectura, la gestión del conocimiento es un activo estratégico que contribuye a que las organizaciones sean mejores en cuanto a su talento humano, innovación, competitividad y desarrollo. Si nosotros nos devolvemos en el texto, vamos a encontrarnos que al final del primer párrafo dice mostrar resultados significativos en cuanto al mejoramiento de la competitividad y por tanto la respuesta correcta es la C. Con base en la lectura del texto, es correcto afirmar que las empresas colombianas deben lograr una mayor integración de los distintos procesos organizacionales. Son poco productivas en comparación con entidades de otros países. No han generado conocimientos innovadores durante los últimos años e invierten poco capital en la formación de sus recursos humanos. Encontramos que, por ejemplo, la D no es que inviertan poco, lo invierten, pero no es sistematizado, no está organizado. No han generado conocimientos innovadores durante los últimos años, no, al contrario, se hablaba ahorita de innovaciones. Son poco productivas en comparaciones con entidades de otros países, muy probablemente sí, pero esencialmente podemos afirmar que deben lograr una mayor integración de distintos procesos organizacionales. El siguiente texto dice así, de la pregunta 46 a la 47. Las promociones siempre serán el principal gancho para atraer a consumidores y aumentar las ventas. Los letreros de 2x1, ahorra hasta el 50% o te obsequiamos este producto, entre otros mensajes promocionales, roban más de una mirada. Sin duda, es esto lo que en algunas ocasiones arrastra la intención de compra de muchos consumidores. Pero en Internet, ¿cómo es la cosa? Un estudio adelantado por Cuponatic revela la nueva radiografía de los compradores online colombianos. Los cupones de descuento en línea se han venido ganando un puesto importante dentro de las preferencias de los colombianos, debido a las más de 300 ofertas y los cómodos precios que se presentan en las plataformas, afirma Mauricio Chiape, Country Manager de Cuponatic.com.co. Entre las principales razones de compra online elegidas por los colombianos sobresalen el mejor precio, la facilidad y la variedad de la oferta, explicó el Country Manager de la cuponera. La mirada ya no se centra únicamente en la población más pudiente del país. El uso del Internet en Colombia tiene cada vez más relevancia para los usuarios quienes, independientemente de su estrato social, tienen más posibilidades de acceder a la red desde sus hogares, así como desde sus dispositivos móviles. Esta tendencia ha llevado a que en 2014 se registrara una penetración de usuario de Internet del 52,6%, según cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. En la primera, sinónimos.
nos piden sinónimos, importantísimo. En la oración sin duda es esto lo que en algunas ocasiones arrastra. La expresión subrayada cumple la misma función que la expresión, sin embargo, tal vez, desde luego, no obstante. ¿Ustedes qué dicen? Desde luego. En la oración la mirada ya no se centra únicamente en la población más pudiente del país. La palabra subrayada podría sustituirse con el término compra, atención, alternativa o elección, y el sinónimo más apropiado allí que reemplazaría la palabra mirada sería la atención. Llegamos a las analogías. Les cuento que yo en este campo no soy experta, pero me di a la tarea de investigar qué tipo de analogías existen y ahí es cuando empieza uno como a analizar y a encontrarse la lógica de esto, ¿cierto? En cada una de las siguientes preguntas se presenta en mayúscula un par de palabras relacionadas, seguida de 4 pares de palabras marcadas con la letra A, B, C, D. Seleccione la letra del par de palabras que usted considere expresa mejor una relación similar a la expresada en el par original. Como verán, yo tengo unas notas porque me di a la tarea de estudiar y aquí les tengo las respuestas precisas porque las respuestas que le damos a estas y que le dan otras personas son las que son. Entonces la primera es oxígeno es a fuego como estrellas a galaxia, impuestos a ganancia, soles a estaciones y promesa es a pacto. Allí lo que tenemos que entender es que existen diferentes analogías y que, por ejemplo, esta es una analogía de relación. La analogía esencialmente es una relación de semejanza entre dos elementos. Y que esta, 48, es una analogía inclusiva en la que hablamos de contenido y de contenedor. Tenemos que oxígeno, el fuego contiene oxígeno entre algunos de los elementos. Contiene calor, combustible, oxígeno para existir. Y si miramos todas las otras opciones, la única que habla como de contenido contenedor sería estrella galaxia, porque la galaxia contiene gas, polvo y millones de estrellas y sus sistemas solares. Entonces esa es la relación que encontramos aquí. Es una analogía inclusiva de contenido contenedor. En la 49, muy interesante, dice lobo es feroz, como zorro es astuto, como conejo es ágil, como ratón es silencioso y como serpiente es escurridiza. Bueno, pero allí yo veo que están describiendo cualidades y el conejo es ágil, el zorro es astuto, el ratón silencioso, la serpiente escurridiza. Sí, todas esas son cualidades. Sin embargo, nosotros tenemos que tenemos que mirar entonces qué otro tipo de analogía nos piden allí. Esta es una analogía de clasificación en el cual en el conjunto se reúnen los referentes vinculados. Entonces, en este caso la relación sería de depredación o de caninos, ¿sí? Y se puede también percibir como una analogía de característica comparativa, es decir, con una propiedad predecible. Por tanto, la respuesta es zorro es astuto. En la siguiente tenemos nube de esa evaporación, como mar es a río, como desempleo es a recesión, como sueño es a cansancio, como oxidación es a óxido. Entonces, encontramos que esta es una analogía de reciprocidad, de causa-efecto. Para que exista uno, debe existir el otro. Entonces, si lo pensamos así, la evaporación causa las nubes, los ríos causan o crean los mares. Por tanto, la respuesta es la A. La 51 estructura esa columna como faunas a flora, bombillos a lámpara, habitaciones a repisa, cuerpos a órgano. Esa es una analogía de reciprocidad. Es decir, que son elementos contenidos el uno en el otro o elementos que se existen dentro del otro. Entonces, tenemos que estructurar esa columna como cuerpo es a órgano. Entonces, continuamos con la siguiente parte, que tiene que ver con completar las oraciones. Tengo que contarles que este es uno de los puntos que más causa discusiones, ¿cierto? Igual como les digo, nosotros no somos dueños de la verdad absoluta, compartimos las respuestas que le hemos dado, obviamente comparamos con respuestas de otros ejercicios similares que se han hecho y pues nada, vamos a hacerlo.
Cada una de las siguientes oraciones tiene 2 o 3 espacios en blanco. Cada espacio indica que se ha omitido una palabra. Debajo de cada oración hay 4 grupos de palabras señalados con las letras A, B, C y D. Seleccione la letra del grupo de palabras que al insertarse en la oración complete mejor su significado. Las competencias son capacidades para combinar y utilizar conocimientos para dominar situaciones profesionales y obtener resultados. Son capacidades reales, conductas observables que pueden ser modificadas. La puesta en práctica de las competencias permite influir sobre las situaciones. Hablar de competencias no se reduce a describir las capacidades en la práctica de trabajo. Entonces, el ejercicio en esta pregunta, el ejercicio recomendado es que utilicemos las hojitas que nos dan junto con la hoja de respuestas. Esas hojitas nos sirven para escribir. Sí, nos toca escribir todo para poder que nos quede pues como más fácil leerlo y mirar si lo entendemos. Y obviamente cuando uno lee se da cuenta si tiene coherencia, si tiene concordancia. Entonces cuando miramos todas las opciones, la opción que más se acomoda es la A. Leámoslo con la A. Las competencias o capacidades para combinar y utilizar conocimientos para dominar situaciones profesionales y obtener resultados. Son, además, capacidades reales, conductas observables que pueden ser modificadas. En este sentido, la puesta en práctica de las competencias permite influir sobre las situaciones. Por tanto, hablar de competencias no se reduce a describir las capacidades en la práctica del trabajo. Si hacemos el intento con cualquier otra, poniéndole la entonación mental o verbal que queramos, nos vamos a dar cuenta que no le cuadra a ninguna de las otras. En la siguiente, en la 53, hay unas discusiones en línea sobre cuál es la respuesta. Entonces, les voy a contar cuál fue la respuesta que nosotros dimos más cercana a ella. Los perros, los gatos, las cucarachas y otras plagas, también los animales de granja, son especies que dependen para su supervivencia de la especie humana por su alto grado de domesticación. Nos dan la letra I, que es un conector, y nos dan puntuación. Y uno dice, bueno, nos dan varias opciones que pueden ser. Después de que hacemos la escritura, nuevamente hacemos el análisis o la lectura en voz alta o mental de ella, nos damos cuenta que la mejor opción es la B. Hay unos compañeros en otros tutoriales que dicen que es la D y otros que dicen que es la C, pero pues creería que se los podemos dejar a ustedes, que juzguen ustedes mismos cuál es la respuesta que más lógica le da al completar nuestra frase. La siguiente. En esta es muy importante la ortografía. La ortografía nos puede jugar feo si de pronto no la manejamos. Entonces, el mejor modo de tener buena ortografía es leyendo. Hay que leer, hay que escribir y entonces nos vamos a dar cuenta cuál sería la correcta. Dice, los de basuras están al deterioro de los suelos. Vamos a leer. Miremos allí cuáles serían las opciones adecuadas. Uno diría, es que yo no me acuerdo si es con L, con doble L, no me acuerdo si es con tilde, con B o con V. La idea es que nosotros pues tengamos la oportunidad de leer un poco, nos demos cuenta que la respuesta correcta es la B. Vertimientos está escrito con V, líquidos tiene tilde en la I y contribuyendo está escrito con Y. Si miramos las otras, tienen algún error de algún tipo. La 55, esa tiene una historia muy interesante y es que este es un texto específico. Este es un texto específico de un texto de una creación literaria. Y aquí, en algunos tutoriales, las respuestas que daban eran otras. Pero haciendo la trampita, yo me fui y me busqué el texto y encontré cuál era la respuesta. Pero es que si yo en un examen no voy a poderme ir a hacer la trampita y buscar cuál es la respuesta, está bien. Lo que tienes que hacer es lo mismo que hablábamos en la página anterior, y es que hacemos una lectura buscando coherencia, cohesión. Y en el caso de este, que es un texto literario, nos vamos a dar cuenta que hay varias palabras que no le cuadrarían. ¿Listo? Entonces dice así: resultó un día agotador. Primero salió Beatriz y consiguió una enorme caja fuerte, para cuyo transporte necesitó un camión y 6 hombres.
rompieron la baranda y un cuadro cuando la arrastraban escaleras arriba. Se congregó una multitud, incluidos varios novilleros de la escuela de al lado, 2 hermosas negras y un policía. Cuando Wormwood se quejó de que el asunto les ponía en evidencia, Beatriz, que el modo de ponerse realmente en evidencia era tratar de la atención de los demás. Si miramos cualquiera de las opciones, vamos a mirar la D, por ejemplo. Rompieron la baranda y un cuadro cuando la arrastraban escaleras arriba. Pero se congregó una multitud, incluido varios novilleros de la escuela de al lado, 2 hermosas negras y un policía. Cuando Wormwood se quejó de que el asunto les ponía en evidencia, Beatriz replicó que el modo de ponerse realmente en evidencia era tratar de exponerse a la atención de los demás. No cuadra. La respuesta correcta por texto es la C. Y si la leemos con ella nos vamos a dar cuenta que tiene una acomodación, una coherencia más poética, más literaria, como lo es el texto. En la 56 tenemos, con su actual volatilidad, el precio del petróleo da mucho margen de ganancia, también de pérdida. Solo los más cautelosos deben adentrarse en este mercado que es volátil en extremo. Cuando miramos las opciones, nos buscamos que aquí todos son conectores, ¿cierto? Y pues podría ser la A, podría ser la B. Pero pues esas son las dos que más se aproximan. Sin embargo, de acuerdo a la coherencia que nos da para el texto, la B es la que más se acomoda y es así. Con su actual volatilidad, el precio del petróleo da mucho margen de ganancia, pero también de pérdida. Por tanto, solo los más cautelosos deben adentrarse en este mercado que es volátil en extremo. Vamos con la 57. Ordenamiento de palabras. Estas preguntas constan de una lista de palabras u oraciones numeradas y 4 opciones señaladas con A, B, C o D que representan posibles ordenamientos a las palabras u oraciones. Seleccione la opción que usted considere. Da el orden más adecuado para formar una oración o párrafo con la estructura y el sentido correctos. Ordenen las siguientes palabras en una oración. Yo utilizo un truco para este tipo de preguntas y es que identifico, antes de leer las opciones de respuesta, identifico cuál sería como la lógica que yo le daría. Entonces leo todas las frases, veo aquí unos protagonistas, contrincantes, y veo otros protagonistas, ganadores. Ok, entonces pienso, los ganadores deben de ser los primeros que deben de aparecer, pues por orden jerárquico. Los contrincantes serían los segundos. Talento, bueno. Entonces si pienso en los ganadores, ya tengo 2 palabras. Voy a mirar cuál me da. Los ganadores sería el 4 y el 9. La C y la D me dan el 4 y el 9. Entonces ya es cuando tengo que empezar a jugar con el resto de las frases. La oración correcta es esta. No estaba tan lejos. Pero entonces ese es el tipo de lógica que recomendaría implementar en este tipo de ejercicios para que como que nuestro cerebro vaya ordenando pues allí las palabras. Dice así: los ganadores del concurso reconocieron el talento de sus contrincantes. La siguiente es lo mismo. En la siguiente es lo mismo. Leemos todas las opciones, leemos todas las frases y vamos pensando pues cuál sería como el orden que el cerebro le daría. La investigación cualitativa es altamente interpretativa, pero puede ser una rica fuente de información sobre las actitudes. Se reúnen datos y luego se examinan para ver qué hipótesis surgen, no pueden arrojar conclusiones generales. La investigación cualitativa toma una ruta exploratoria más flexible en lugar de generar hipótesis a partir de la investigación previa. Pues de acuerdo a lo que yo sé sobre investigación, que creo que todos sabemos algo, la investigación cualitativa debe ser la frase con la que inicie el párrafo. Miro que la 1 y la 5 son las opciones que tienen la investigación cualitativa. Y entonces miro que la 5 es la única que aparece como iniciando el párrafo.
Y entonces le doy la leída, le doy el análisis y me doy cuenta que es la que mejor se acomoda. Ojo que en esta pregunta, en varios de los tutoriales que tuve la oportunidad de ver, hay discusiones, porque cambian. Como lo dije al principio, no somos dueños de la verdad absoluta, hacemos el ejercicio y pues obviamente esperamos también sus comentarios, porque de esto aprendemos todos los días. La respuesta correcta que encontramos allí es la B. En la 59, la 59 es una de esas preguntas de discordia. En uno de los tutoriales que observamos para preparar nos encontramos con que los presentadores dan como respuesta la D, pero nosotros encontramos como respuesta la B. Así que esta pregunta 59 y la 60 son una invitación a que ustedes pongan sus comentarios y nos digan cuál creen que es la correcta. Les decimos, qué bueno aprender también de ustedes y que podamos llegar a una respuesta correcta aquí. Pero esas fueron las dos que mejor nos cuadraron. Y en la 60, como les decía, lo mismo. Este es un texto literario. Entonces encontramos que los textos literarios hay que tenerlos en cuenta que tienen permiso para variar de pronto las normas de escritura. A veces no utilizan el orden en el que nosotros estamos acostumbrados a leer. Y por tanto en esta también le dábamos como respuesta a la B, pero en otro de los tutoriales encontrábamos que le daban como respuesta a la D. Les dejamos estas dos preguntas, la 59 y la 60, para que nos digan ustedes qué piensan. ¿Cuáles son las respuestas correctas? Les agradecemos mucho este rato. Esperamos que haya sido útil, que haya sido de su agrado. Reiteramos que estamos aprendiendo todos los días, estudiamos lo que podemos y aprendemos todo lo que podemos también. Y qué bueno sería escuchar sus observaciones, escuchar sus comentarios, leer sus comentarios y aprender también de ustedes. Si tienen alguna respuesta en alguna de las otras preguntas que no coincida con las nuestras, están bienvenidos a compartirlas también y que nos sustenten por qué, y estamos dispuestos a estudiarlas. Un abrazo muy grande, les deseamos muchos éxitos en la presentación del concurso, esperando que sea muy pronto. Un saludo fraterno desde el equipo de Nuevos Maestros por la Educación. Hasta luego.